La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. La verdad es que el misterio del espacio, el misterio de la conquista de la Luna o la llegada a la Luna, no sé cómo llamarlo, pues está abierto. Todo el mundo conocemos esa frase atribuida a Armstrong, o que dijo Armstrong, de un gran paso para la humanidad, un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Pero no solo parece que ocurrió eso, sino que hay dentro de esa búsqueda y de esa carrera del espacio, parece que ocurrieron muchísimas más cosas. Y por ello os traemos hoy a Pierre Monteagudo, que investigador y que nació en una familia de interesada de fenómenos científicos. Él ha escrito un libro interesantísimo y graduado también en ciencia económica. El libro que os traemos se llama Expediente Rojas. El libro interesantísimo, es de Editorial Adarve. Y quería darle las gracias a Pierre por estar aquí con nosotros. Pierre, bienvenido a La Rueda del Misterio. Hola, muy buenas, Miguel Ángel, un placer. Te confieso, porque te sigo, que es para mí un honor y un privilegio poder estar en La Rueda del Misterio, tu programa, y dirigirme a los seguidores y seguidoras, de este interesantísimo programa. Muchísimas gracias por la investigación, por la invitación, y a continuación que fluya el misterio. Por supuesto que fluye el misterio y también lo que tú has escrito aquí, esa conspiración que tú desarrollas en tu fantástico libro Expediente Rojas, la NASA Reports 1, 2 y 3. Lo primero, presentar quién fue este astrofísico venezolano, Héctor Rojas, que según tú refieres en el libro, fue víctima de los poderes que gobiernan en la sombra. ¿Quién fue Héctor Rojas? Bueno, Héctor Rojas o Héctor Rafael Rojas ya desde niño había sido un auténtico prodigio de la física y las matemáticas y un apasionado de la astronomía. Pero hay que saber también que su vida no fue fácil, que él nació en el seno de una familia muy humilde, con serias limitaciones, y que desde muy jovencito pues tuvo que realizar algunos trabajos para contribuir a la economía familiar. No obstante, y aquí va un pedacito de la moraleja potentísima del libro, construyó su futuro sobre la base de pilares muy sólidos, una voluntad de hierro que le caracterizó a lo largo de su vida para superar las dificultades, la adversidad y llegar a convertirse en un genio astrofísico graduado en la Universidad de la Sorbona en París, a miles de kilómetros de su hogar, del hogar familiar, y que gracias a investigaciones, a descubrimientos que hizo, llegó a ser contratado por la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, para definir los mejores lugares posibles en la Luna para el aterrizaje de las misiones tripuladas Apolo. De ese es Héctor Rafael Rojas, y de él podría estar hablando varias horas, porque fue en definitiva un activo de la humanidad que a la postre ha quedado relegado a ser un total desconocido por la acción de algunos individuos, algunos desaprensivos, que permanecen enquistados, ocultos, como un tumor latente dentro de las instituciones, los órganos de poder estadounidenses de todos los tiempos, y que hacen demasiado daño a la humanidad. Y entonces su hermosa historia quedó relegada al anonimato, envuelta en un manto de misterio, secretismo, todo muy oculto,
en medio de esa época de cierta paranoia conocida como la Guerra Fría, con la actuación de funcionarios públicos de dos gobiernos. Al final me di cuenta, casi por los pelos, he podido rescatar esta historia basada en hechos reales, la he podido rescatar casi cuando la humanidad la perdía, casi que se nos iba, que no alcanzábamos a conocer estos hechos tan importantes en la historia de la carrera espacial, y al final la he podido rescatar y presentar a la opinión pública, al gran público, casi 50 años después, cuando nos encontramos en los prolegómenos del 50 aniversario del Apolo 11, que se cumplirá el próximo año y que fue el primer aterrizaje tripulado en la Luna. Bueno, a ese hito histórico contribuyó decisivamente Héctor Rafael Rojas, con su conocimiento, con su voluntad de hierro, con sus investigaciones, descubrimientos, dio un impulso categórico a la carrera espacial de los Estados Unidos para vencer a la antigua Unión Soviética. Un poco por ahí va la historia y la vida de ese genio astrofísico. Por ahí va la historia, como tú dices, y ese astrofísico, Héctor Rojas. Pero claro, escuchado así, pues el llegado del hombre, el ser humano a la Luna, 1969, y bueno, aunque bueno, la polémica, tú sabes que hay personas que dicen que sí, otros que no. Bueno, parece que sí, las pruebas son irrefutables en un principio, aunque la conspiración también, bueno, hay también detractores, pero todo parecería que sería de color de rosa, pero en una época, como tú pones, en la plena Guerra Fría, en esa posible colaboración entre Venezuela y Estados Unidos, parece que ocurre algo y que no está todo, ni toda la vida de Rojas ha sido un color de rosa, un camino de rosa. ¿Qué es lo que ocurrió con este astrofísico? Bueno, resulta que él inventó esa técnica matemática de la que os hablaba antes, una técnica para obtener datos astronómicos, y que la fue adaptando para obtener los parámetros de la superficie de la Luna que eran necesarios para calcular la inclinación, el eje, la inclinación del plano donde iba a descender la misión Apolo 11 y las posteriores misiones tripuladas. Entonces, debido a eso fue contratado por la NASA y siguió haciendo inventos, aportaciones, contribuyó también, porque así se le exigió, a desarrollar tecnología de uso militar, porque en plena Guerra Fría había una confrontación global entre las grandes potencias militares y Rojas también se vio involucrado en eso. Pero resulta que al final el personaje, Héctor Rafael Rojas, era un patriota y era un hombre un poco romántico y también una persona con una grandísima calidad humana. Entonces, él quería que parte de los méritos por las investigaciones, por los descubrimientos, que los méritos y los frutos fueran compartidos por el gobierno de Estados Unidos también con su país de origen, que era Venezuela, porque Rojas había nacido en Venezuela. Y entonces, cuando planteó esto y empezó a hablar de democratizar el conocimiento para el progreso social de los pueblos, y que quería ir por las universidades en Europa y en Latinoamérica contando todo lo que se había descubierto sobre la Luna y el universo, todos los conocimientos que se tenían, bueno, esto no gustó a los funcionarios con los que se entrevistó, funcionarios del Departamento de Estado, con el conocimiento de la Casa Blanca de la época, estaban de por medio el expresidente Gerald Ford, y también el secretario de Estado Henry Kissinger, muy conocido por todas las cosas que ha hecho contra la humanidad. Y en ese contexto, pues fue considerado incluso hasta tildado de traidor, porque parece que
eso de democratizar el conocimiento o de que el resto de los pueblos del mundo se pudieran beneficiar, pues fue muy mal visto. Y se cometieron contra Rojas una serie de atrocidades que empezaron, por ejemplo, con la marginación de su nombre de todos los proyectos que había escrito. Entonces, todas las aportaciones logradas por Rojas, hasta 12 libros que la NASA le había publicado, todo eso pasó a formar parte del proyecto lunar Apolo, pero sin mencionarlo a él en ningún sitio. Y a la postre, 5 décadas después, se ha quedado totalmente al margen de la historia, porque no se le menciona en ningún sitio, hasta que ahora puedo recuperar, y nunca mejor dicho, de las garras de la censura, una historia preciosa, entrañable, potente, llena de contenidos, y puedo presentarla para que cada quien haga las valoraciones que considere oportunas. Bueno, no paró allí la cosa. En un momento dado, Miguel Ángel, sucedió que cuando todavía la cosa iba bien entre él y su empleador, el gobierno de Estados Unidos, sucedió que fue postulado a un premio Nobel, como consecuencia de todas esas cosas que había, investigaciones, descubrimientos, todas esas aportaciones que había hecho a la carrera espacial. Y en ese momento se le exigió que se hiciera estadounidense. Pero eso, como he dicho antes, al tratarse de un patriota, eso hubiese significado que habría perdido su nacionalidad venezolana, porque en la época en que suceden los hechos era así. Entonces, Héctor Rojas no estaba dispuesto a perder su nacionalidad. Rechazó la posibilidad de hacerse estadounidense y ya cayó en desgracia. Entonces ya la postulación que se había hecho al premio Nobel se retiró, eso desapareció. Entonces ya en un momento dado los apoyos se retiraron, terminó su trabajo estelar en el programa Apolo, ya no se volvió a contar con él, y en el último viaje que hizo a Washington a mediados de los años 70, pues lamentablemente cuando él iba a hablar sobre cooperación en materia de ciencia y tecnología para crear o construir un gran proyecto que tenía el Centro de Estudios Espaciales, pues cuando fue allí, en vez de apoyarlo, en vez de ayudarlo, colaborar para la creación de ese complejo científico, más bien se le mantuvo retenido y se le aplicaron algunos tratamientos convencionales o experimentales de la época que a la postre le causaron una serie de daños físicos, neurológicos, pérdida de memoria. Como resultado de eso tuvo un mal que los médicos no pudieron descubrir su causa. Ahora ya sabemos cuál fue la causa. Fue el tratamiento estándar de la época, el tratamiento Kissinger que le aplicaron para que no recordara la mayor parte de las cosas que había hecho en su trabajo con la NASA, las contribuciones al programa espacial estadounidense, las conexiones, el análisis de tecnología que quizá no sea ni de este mundo. Bueno, todo eso pues fue convenientemente suprimido debido a un brutal tratamiento que recibió, que el científico lo explicó a sus allegados y a personas cercanas, y debo decir que en fechas tan recientes como hace 3 o 4 semanas, una persona que le conoció en vida me ha escrito para decirme, después de leer el libro, ahora entiendo por qué el doctor Rojas nos decía que le habían hecho daño. Pues es eso, es un poco pues la forma, el tratamiento brutal, diría, que se le dio a un gran científico, pues simplemente porque quería que el conocimiento fluyera, que sirviera para el beneficio no solo del ámbito del estamento militar, sino en el ámbito, en el contexto civil, para el progreso de los pueblos. Es un poco como sucedieron las cosas. Y Pierre, bueno, evidentemente tú estás haciendo una serie de afirmaciones,
que se respaldan, o tú comentas que se respalda con una serie de documentación, ¿no? Sí, correcto, correcto. Sí, puedo hablar de los papeles que la gestión de Wikileaks ha sacado a la Sí, luz. sí, por favor, porque evidentemente el oyente puede decir, pues bueno, es una novela muy bonita, muy interesante, son los hombres de negro, esa historia conspiranoica de conjunto, pero tú aportas en tu libro lo que tú entiendes como unos documentos irrefutables, ¿no? Sí, sí, porque los documentos desclasificados que han salido a la luz, primero explicar lo siguiente. Les llamo desclasificados porque aunque supuestamente estaban disponibles, no se sabe dónde. Es decir, estos 5 documentos que la gestión de Wikileaks ha puesto a disposición del gran público y que están literalmente transcritos, porque son documentos en inglés, han sido transcritos dentro del libro Expedientes Rojas de manera literal y luego han sido traducidos también por un especialista. Bueno, yo he comprobado las informaciones que contienen y al final, después de contrastar y valorar con testimonios, con entrevistas que he hecho, con documentación, con reseñas periodísticas de la época, que tengo muchas en original y que las voy enseñando en las conferencias, al final he llegado a la conclusión de que la información contenida en los 5 documentos desclasificados que están colgados en la página de Wikileaks es real. Y eso me ha permitido atar una serie de cabos, y los cabos se relacionan sobre el hecho importante de que en un momento, en el día 30 de julio de 1975, mediante uno de estos documentos firmado por Henry Kissinger, secretario de Estado americano en la época, se autorizó a Héctor Rafael Rojas a abordar un avión militar, porque así se desplazaba el científico, en aviones militares, para viajar a Washington D.C., lo que a la postre sería en 1976 su último viaje a Estados Unidos, y en el que iba a hablar de ciencia y tecnología, que es otro documento de esos, sacado a la luz por Wikileaks, en el que se habla de ese proyecto de cooperación científica entre Venezuela y Estados Unidos. De eso iba a hablar, pero en lugar de hablar de eso, no le permitieron o no lo consideraron, o consideraron que eso iba a permitir que se filtraran informaciones al eterno rival, a la Unión Soviética, y en lugar de apoyarlo, de ayudarlo, de colaborar, pues simplemente lo mantuvieron retenido durante una serie de meses allí. Bueno, eso por un lado. Por otro lado está la técnica matemática. La técnica matemática, te voy a contar, Miguel Ángel, amigos, amigas de esta sintonía, que es un libro de algoritmos, de ecuaciones propias de un astrofísico. ¿Y qué sucede? ¿Qué fue lo que a mí me llamó la atención cuando empezaba a indagar e investigar sobre la historia de Rojas? Vi que en las páginas web de Estados Unidos aparecían los titulares de esos libros, de esos 3 primeros libros escritos por Rojas y publicados por la NASA, incluyendo el primero, que es la técnica matemática que él había inventado, pero no aparecían los contenidos. Y allí es donde quería llegar. Esa es la desclasificación a la estadounidense, que es decir, que parece que sí, que todo está disponible, pero resulta que no se puede consultar, ni ver, ni leer en ningún sitio. A la postre logré encontrar esos 3 primeros libros, que ya hasta 12 que le fueron publicados, pues hay muchos más que no están disponibles en ningún sitio. Pero esos 3 primeros los encontré en la biblioteca del Observatorio de París-Meudon, en Francia. Y hasta allí me trasladé, y en el año 2015, en diciembre, pude obtener una copia de esos 3 primeros informes que Héctor Rojas había escrito para la NASA, gracias a que el científico los había enviado a su antiguo centro de trabajo en el Observatorio de París. Bueno, gentilmente la gente del Observatorio Astronómico de París trasladó esos documentos desde Meudon, que es como una fortaleza, como una seguridad impresionante, los trasladó hasta la biblioteca del observatorio, pero en París. Y allí los pude consultar y pedir una copia, y esa copia ahora está a disposición de toda nuestra audiencia, de cualquier persona
que quiera, viendo la dimensión de la injusticia, de las atrocidades cometidas contra el personaje del libro, contra este científico, cualquier persona que quiera hacer un acto de justicia puede hacerlo. Simplemente tiene que ir a la web oficial del caso Rojas, que es expedienterojas.com, y allí encontrará los NASA Report 1, 2 y 3 y se los puede descargar. En formato PDF está y gratuitamente se los puede descargar, y aunque sea echar un vistazo, ver esos algoritmos, esas notaciones científicas, ese trabajo, eso propio de un astrofísico, lo puede ver, y la persona que así lo haga estará haciendo un acto de justicia para con ese hombre que fue tratado de una manera brutal, injusta, y que fue objeto de este silencio histórico. Y así te podría seguir relatando muchas cosas más, pruebas que tengo en mi poder, reseñas periodísticas de 1969 que conservo en original, que las he ido encontrando en manos de personas que recuerdan con admiración y con cariño a Héctor Rojas, y que las voy enseñando cuando voy en las conferencias. Lo que yo plasmo en el libro son las conclusiones, las conclusiones derivadas de la interpretación que hace un auditor, porque soy auditor, formado en una universidad durante muchos años, y al final lo que hago es trasladar un dictamen escrito en un lenguaje muy sencillo, hasta para que un jovencito lo pueda entender, con la esperanza de que el mensaje pueda llegar a un amplio público. Y esas conclusiones son las que traslado en un libro cortito de solo 200 páginas, de manera tal de no abrumar tampoco al lector y lectora, no abrumarlos con excesivos datos, ¿sí? Cuando tú hablas sobre este hombre, sobre Héctor Rojas, y habla de Kissinger, estamos entendiendo que es el que se fue o ha sido Premio Nobel de la Paz. ¿Qué interés tenía Kissinger en Rojas? Bueno, una de las paradojas en la historia de la humanidad es que aquellos que enarbolan la bandera de los derechos humanos, esos son los peores transgresores que hay en la historia del mundo moderno, precisamente transgresores que violentan como les da la gana y como quieren los derechos humanos y los derechos de todos y todas. Esa es una grandísima paradoja. Yo, por mi parte, al margen de que haya recibido ese Nobel, que efectivamente lo recibió, yo lo recuerdo, y mucha gente lo recuerda, como una persona que hizo mucho daño al mundo. Como es conocido más bien, más que por el premio que obtuvo, por los crímenes cometidos contra la humanidad. Y resulta que estando en la Secretaría, en el Departamento de Estado, fue comisionado por la Casa Blanca para recibir a Héctor Rojas en ese último viaje. Y su nombre sale a relucir en varios de los documentos de Wikileaks. Y precisamente él fue el que impulsó la comisión de estas atrocidades que he mencionado contra el científico, cuando consideró que lo que planteaba Héctor Rojas pues no era adecuado a los intereses de su gobierno. Y sale por todos lados. También aparece el apellido en la misma línea, en otro documento, el apellido de Ford, Gerald Ford, aparece junto al de Héctor Rojas. De manera tal que considero probado que participaron en toda esta componenda y que intervinieron de algún modo personajes de tanto de la Casa Blanca como del Departamento de Estado, y luego dieron traslado de eso al propio gobierno venezolano. Y lo más flagrante que he podido descubrir es que el trabajo durante varios años, 3 años en concreto, en un instituto pedagógico gubernamental que hay en Venezuela, el pedagógico El Mácaro, pues resulta que al terminar cuando Rojas termina su trabajo estelar en la NASA, en el programa Apolo, y regresa a principios de 1971 a su ciudad, a Maracay, en Venezuela, pues trabaja allí 3 años como profesor investigador y también como asesor especial del Ministerio de Educación.
convocado por el propio presidente del gobierno en la época. Y a la postre, después de lo acontecido en Washington hacia el año 1976, su expediente profesional en ese instituto gubernamental desaparece. Y hasta el día de hoy no se sabe qué ha pasado. Nunca han dado razón de por qué en Venezuela también existe se dio esa circunstancia por la cual el historial profesional del científico, por otro lado, el científico más importante de todos los tiempos para ese país, ¿por qué se dieron esas circunstancias por las cuales desapareció su historial profesional? Pues todavía no se sabe. Lo cierto es que es así, y yo lo he interpretado, por todo lo que he visto, oído, lo he interpretado como un complot que se organizó desde Estados Unidos y en el cual se involucró posteriormente al gobierno, que eran gobiernos afines, que se llevaban muy bien en la época, el gobierno de Venezuela, y a la postre, pues el científico quedó relegado al mayor de los anonimatos, a ser víctima de un grandísimo silencio histórico que ha concluido ahora cuando he tenido la posibilidad de sacarlo todo a la luz. Desde luego, los comentarios, lo que dice pues sobre Kissinger y el gobierno estadounidense de la época son unas afirmaciones importantes, pero como tú también reflejas en tu libro, apoyada por esas informaciones de Wikileaks, que exactamente qué es lo que dicen, Pierre. Bueno, pues entre otras cosas, aparece la dirección donde vivía Rojas en la época, a mediados de los 70, que es la dirección de su casa, la que yo visitaba con mucha frecuencia en compañía de mi padre, porque allí funcionaba un centro de estudios donde concurrían personas de diferentes especialidades, donde había no solo personas inclinadas hacia la ciencia, sino otras relacionadas con la cuestión ufológica, con los misterios por descubrir, y allí confluía la gente y yo asistía en compañía de mi padre, y sí es verdad que estaba por allí dando vueltas y buscando, a la edad de 6, 7, 8 años, buscando alguna cosa en que entretenerme, pero al final me quedaron las historias de Rojas sobre sus viajes a la Luna, las historias sobre sus investigaciones, sobre sus aportaciones, y lo que recuerdo, más todo lo que he investigado, pues ahora lo traslado. A eso aparecen los papeles de Wikileaks, es cierto. Aparece la autorización que le hace Henry Kissinger para viajar a Washington, para hablar de ciencia y tecnología, y la autorización para abordar un avión militar. Luego ya se pierde ¿qué sucede? Que luego que hace ese viaje se pierde el seguimiento del personaje, y resulta que en su país de origen y en su ciudad algunas personas llegan a recordar ese episodio como que había sido secuestrado por alguien, sin saber a quién se refieren. Me explicaban que en esa época lo dieron por secuestrado, porque es que estuvo muchos meses sin dar señales de vida, sin decir nada, sin comunicarse con su casa, con su madre, a la que habitualmente llamaba cada poco tiempo por teléfono, independientemente del lugar del mundo donde se encontrase. Y entonces todo eso yo lo descubro a partir de esos documentos de Wikileaks, que antes no se podían consultar en ningún sitio y que luego fueron publicados allí. Por ejemplo, gracias a eso sabemos que el científico se dirigió por carta a la Casa Blanca de Gerald Ford en octubre de 1974, que le planteaba al presidente Ford que quería una audiencia para hablarle de un proyecto de cooperación científica y tecnológica. Posteriormente, esa carta a la Casa Blanca fue respondida por lo que viene a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el que he mencionado antes, el Departamento de Estado. Fue respondida el 30 de julio de 1975, autorizando al científico a hacer el viaje. Y así, hasta que hubo un largo periodo de varios meses en los que estuvo ausente y no se sabía de él, y posteriormente fue devuelto a su país, a Venezuela,
al año siguiente, pero claro, ¿de qué manera fue devuelto? ¿Por qué sabemos que le sucedió lo que le sucedió? Pues lo sabemos porque él contó unos pocos detalles de lo que le habían hecho y porque los daños fueron evidentes. Daños neurológicos y problemas con la memoria, no recordaba. Familiares y allegados le preguntaban sobre su etapa de trabajo en la NASA y el científico no lo recordaba. ¿Y por qué no lo recordaba? Pues él lo dijo textualmente, tal como lo explico en el libro. Y dijo, me pusieron una máquina en la cabeza como si fuera una película de ciencia ficción, pero todo real. Esto fue lo que le hicieron a Héctor Rojas. Y el científico lo dijo, me pusieron una máquina sobre la cabeza y me dejaron casi a cero. Y entonces agrega, me había preparado para eso y pude resistir. Pero al final, es que hay que ver, al final le hicieron un daño muy grande. ¿Por qué decía que se había preparado para eso? ¿O qué podía hacer esa máquina sobre la cabeza del personaje? Pues poderosos campos electromagnéticos que por dentro lo destrozaron y le causaron una serie de secuelas y daños físicos y neurológicos. ¿Y por qué decía que se había preparado? Pues porque Rojas su nombre había sido mencionado para ser candidato a astronauta y a viajar en las misiones Apolo. Esto ya se había mencionado su nombre 6 meses antes del aterrizaje del Apolo 11. Es decir, el 11 de febrero de 1969, ya en medios del mundo se había reseñado la noticia de que Héctor Rojas viajaba al cuartel general de la NASA en Washington para hablar sobre su posible viaje a la Luna. Y luego, ya 2 días antes del aterrizaje del Apolo 11, que el aterrizaje fue el 20 de julio del 69, 2 días antes, el día 18, ya se publica la noticia de que en un año, en 1 o 2 años, Héctor Rojas viajará a la Luna. Y es muy coherente por su preparación, que luego si quieres, Miguel Ángel, te explico cuál era su preparación. Bueno, es muy coherente. Sí, entonces, si quiere puede hacerlo ahora, yo creo que para enlazar y que se supieran que la preparación de este hombre, claro. Para terminar con lo de con la explicación de las atrocidades, pues, ¿qué pasa? Que Rojas se había preparado como un astronauta que iba a viajar a la Luna. Es decir, bajo hipnosis, porque esto es otra cosa sobre la que no se ha hablado nunca nada, la NASA nunca ha dicho nada. Los astronautas, para soportar el rigor de los viajes espaciales, se preparan bajo hipnosis. Y esto ahora lo sabemos porque Rojas lo comentó. Entonces él se había preparado para viajar como astronauta bajo hipnosis. Y gracias a eso pudo soportar pues esos tratamientos tan invasivos que le hicieron para que perdiera la memoria o gran parte de ella en relación con todo lo que había descubierto, investigado y todo lo que había hecho. Entonces, pero hay que decir una cosa, no es lo mismo un astronauta que voluntariamente se prepara bajo hipnosis para viajar a la Luna que luego ser sometido a estos actos que son más una tortura que otra cosa. Es muy diferente. Y a esto fue sometido el personaje, a esto se sometió a Héctor Rojas con un daño tremendo, con serios daños cognitivos, con daños neurológicos, con secuelas para toda la vida y algunas cosas más que contaré en el siguiente libro. Bueno, ¿qué quería decir? Es que Héctor Rojas fue el mayor experto en el suelo lunar de la Agencia Espacial Estadounidense, porque a Rojas se le comisionó para definir los lugares de aterrizaje en la Luna de las misiones Apolo. Y eso lo iba a hacer utilizando la técnica matemática que él había inventado, la que yo he bautizado como el método Rojas de las transformaciones sucesivas. Ese es el NASA Report 1 que está en la página web expedienterojas.com para quien quiera verlo y descargárselo cuando termine de oír el programa. Bueno, utilizó esa técnica y en los siguientes 2 libros que también están disponibles la perfeccionó para utilizar los parámetros obtenidos de la superficie lunar y entonces definir los sitios donde iba a aterrizar. A posteriori, Rojas lo que hizo fue un completo estudio selenográfico
Esto quiere decir, selenográfico viene del término selenografía, que quiere decir que estudió todos los desniveles, los valles, en la región ecuatorial de la Luna, los valles, laderas, desniveles, los cráteres, el interior de los cráteres, los bordes de los cráteres, el material corrosivo que allí hay. Todo eso lo estudió, las montañas, los valles, los llamados mares. Eso hizo un completo estudio sobre todo eso y al final, claro, se convirtió en el máximo experto de la NASA en la topografía lunar. Y por eso, pues, él, entre otras cosas, de las cosas que estoy hablando, que hizo, bueno, asesoró a los astronautas, a Neil Armstrong y a Buzz Aldrin, sobre cómo era mejor realizar las caminatas sobre la Luna, qué precauciones debían tomar, qué cuidados debían tener para no ir de pronto a pisar en un terreno que estuviera pues débil, y entonces removiendo con la pisada algún terreno salieran emanaciones, gases, vapores que había observado desde la Tierra a través de telescopios y con el análisis había observado que existían todas esas cosas y que era posible que en un momento dado causasen un accidente. Entonces asesoró a los astronautas, los 2 astronautas del Apolo 11 que fueron los primeros en caminar sobre la Luna. Esto lo hizo cara a cara con ellos, dialogando como lo estamos haciendo nosotros en este momento, con total naturalidad. Y entonces, al final, es lógico y es coherente que haya surgido su nombre como candidato a viajar a la Luna, y tal como yo sostengo, es lógico y coherente que haya hecho al menos un par de viajes a la Luna, pues porque podía contribuir a la causa estadounidense desde 2 perspectivas distintas. Primero, como astrofísico y experto en el suelo lunar, podía hablar o podía hacer observaciones con mucha propiedad. Y segundo, porque también podía contribuir a desarrollar experimentos con la intención de obtener tecnología de uso militar, porque su vida estuvo muy vinculada a eso debido a las presiones que recibió. Entonces, en resumidas cuentas, y decir que tuve conmigo, mi padre tuvo y yo también durante muchos años, por espacio de 8 años, tuvimos los papeles a la vista, los papeles de trabajo del científico, y sobre esos papeles de trabajo, los que conservé como un tesoro durante muchos años, en su momento no eran más que notaciones o eran notaciones de un científico, de un astrofísico, cosas que no podía entender, y le pregunté a mi padre que qué decían aquellos papeles. Y mi padre, y no tengo ningún motivo para pensar que me mentía, me dijo que eran los experimentos que el doctor Rojas había realizado en sus viajes a la Luna. Por tanto, para los escépticos, los que piensan que no se llegó a la Luna, hay sobrados motivos científicamente explicados, varios de ellos en el primer capítulo de Expediente Rojas, para decir que sí se llegó a la Luna, que ese hito histórico fue real, que hubo varias misiones, y ahora la tesis que propongo y defiendo es que no nos entretengamos en el debate estéril de si se llegó o no se llegó, sino que avancemos hacia la posibilidad de que además de las misiones oficiales se hayan producido una serie de vuelos secretos a la Luna organizados por la NASA, y que además de vuelos pues habría que hablar de tripulaciones secretas no oficiales, no declaradas, y que todo ello habría sido parte de pues una de estas típicas historias de los estadounidenses para desarrollar más que nada y por encima que otra cosa experimentos, tecnologías para aplicación en el campo militar. Y bueno, pues esto os puedo contar. Bueno, parafraseando tu libro hay otra parte interesantísima que es de Agency.
tú, y leo literalmente, es el nombre metafórico que doy a esa entidad que engloba la perversión elevada a dimensión desconocida y que campea por anchas por el mundo. ¿Quién es de Agency? Sí, esta es una metáfora que puede ser considerada relacionada con la CIA, pero en realidad lo que pretendo transmitir al gran público, contando todas estas cosas de manera metafórica, es que hay órganos de poder que son incluso supranacionales, que están por encima de los gobiernos, de las naciones, incluso de las potencias mundiales, que tienen un poder inmenso, poder económico, que tienen poder logístico, que tienen pues recursos de todo tipo, y que esos son precisamente los que a la postre construyen la mayor parte de lo que es la versión oficial de lo que es la historia de lo que sucede en el mundo, y que lo hacen convenientemente, como les interesa, como les apetece, y nos suministra al final, fruto de ese órgano supranacional que lo impregna y lo manipula todo en el mundo entero, que está por encima incluso de los gobiernos, pues lo que nos llega a nosotros es como mucho un 10% de información sobre lo que realmente sucede en el mundo. Y luego eso está aderezado, está como si fuera una ensalada de muchos colores y está condimentada al gusto, con información sesgada o falsa, manipulada, tergiversada, o con grandísimas cantidades de información y datos intrascendentes que no sirven para nada. Y eso es la era de la desinformación en la que nos encontramos, que nos han vendido, y nosotros repetimos muchas veces, como que estamos en la era de la información y que cuánta información hay disponible. Y al final resulta que lo que sucede es que nos encontramos verdaderamente dentro de un mundo repleto de desinformación, donde nos llega muy poco de la realidad, donde todo lo importante o interesante se oculta, y que el gran público de vez en cuando se va enterando de algunas cosas por libros como este, como Expediente Rojas, o como investigaciones o con investigaciones de otros autores. Bueno, realmente, como tú dices, Expediente Roja tiene muchísimo elemento, pero yo te tengo que hacer la pregunta, Pierre, ¿y si todo es fruto de la conspiración contra conspiración? O sea, me refiero, ¿y si en un momento determinado es un engaño de un engaño? Esa información que ha salido no fuese verdad. ¿Cómo podríamos contrastarlo? ¿Cómo podríamos saber que los informes que emitió Wikileaks es fruto de la realidad? Bueno, porque las informaciones que aparecen allí yo las he analizado, he empezado pues por los detalles de la dirección de la casa donde vivía Rojas, a ver, yo hasta donde yo puedo llegar como consecuencia del análisis de datos, de informaciones, entrevistas que he realizado, el testimonio de personas muy cercanas, fuentes muy relevantes que han aportado informaciones de la máxima calidad, y la interpretación, el dictamen que he hecho como auditor que soy, es que la historia es realmente cierta. Hay algunas cosas, puede haber algunas lagunas, algunas cosas sobre las cuales estoy todavía investigando. Por ejemplo, sé a ciencia, aunque no tengo la demanda interpuesta por Héctor Rojas contra el gobierno de Estados Unidos, no la tengo, no la he podido localizar en ese país, pero sé que durante años el científico estuvo pendiente de una demanda que había interpuesto, seguramente relacionada por la lucha que había emprendido para la recuperación de los derechos de sus descubrimientos, de sus inventos. Bueno, no tengo que decir que las cosas que os estoy contando lo hago desde el convencimiento. Estoy convencido de ello, que he dejado un margen del 10% a la posibilidad, con total humildad, no, a la posibilidad de que alguna cosa sea fruto de
de un olvido, o de que no lo recuerde suficientemente, o que me haya llegado información que no es al 100% veraz. He dejado un 10% de margen a esa posibilidad. Y luego de eso he dictaminado que no tengo la más mínima duda de que dos gobiernos se pusieron de acuerdo para ocultar la historia de este científico, y que ahora la cuento así como la siento, que no estoy al margen de la historia, porque yo lo conocí, compartí muchas veces con él, no éramos amigos porque él estaba pues en la cúspide del conocimiento mundial para llegar a la Luna, y yo simplemente era un niño, pero puedo decir que lo recuerdo con aprecio, con cariño, que por eso formo parte de la historia, porque nadie me puede contar nada al respecto de esta historia, porque yo estuve en su casa muchas veces. De hecho, te puedo decir que según se publicó el libro, recibía del orden de las 300, en la página que tengo dedicada a este científico en Facebook, recibíamos del orden de las 350.000 visitas semanales de venezolanos y venezolanas que le recuerdan con cariño, con admiración por su trabajo, y me dejaron mensajes, bendiciones. Por tanto, todos esos testimonios de tanta gente que lo recuerda después de décadas, pues también vienen a corroborar que la historia es muy cierta. Y más, queda mucho más que os iré contando seguramente en próximas oportunidades. Queda mucho más que ahora estoy plasmando en el segundo libro, que corresponde, información que corresponde al análisis de documentación que estoy revisando ahora, y documentación de gran calidad que aporta manifestaciones públicas del científico, donde el científico habla de ese proyecto, de ese complejo que iba a construir en su ciudad, el Centro de Estudios Espaciales Venezuela NASA. Bueno, todo eso ahora ya forma parte del segundo libro, que en breve, hacia finales de año, pues estará disponible. Y Pierre, ¿cómo fueron los últimos años de Héctor? Evidentemente él tiene un problema de memoria, él lo atribuye a cómo en un momento determinado le aplican esa máquina que teóricamente, por lo que comenta, y voy a decir para que me entiendan los oyentes, le destruye su capacidad neuronal, le achicharra, como diría la gente joven, el cerebro. Pero ¿cómo fueron esos últimos años? Sí, pues muy dolorosos. Fueron muy dolorosos. Él se mantenía lúcido, se mantenía con fuerza, hacía cosas, daba charlas, conferencias, iba a los institutos y daba a donde lo invitaban y daba charlas. Pero sucedía eso que refería antes, que a veces se le preguntaba por su etapa de trabajo en la NASA y no podía responder, pues simplemente porque no lo recordaba, y también pues en cierto momento porque le generaría respeto y sentiría miedo recordando lo que le habían hecho. Y lo que he explicado de una manera un poco pues coloquial, lo que le hicieron pues fue destruirlo por dentro, en cuanto a su cerebro, procurar, y en el libro también hablo un poco de todos los experimentos que se han hecho en relación con suprimir episodios trágicos de la vida de las personas, suprimir el recuerdo. Bueno, pues lo que se hizo con Rojas fue suprimir información que tenía sobre la carrera espacial estadounidense, sobre lo que habían visto en la Luna, lo que se había hecho, sobre el análisis mediante ingeniería inversa de ciertas tecnologías que según el mismo científico confesó habían sido obtenidas del cosmos. Pues toda esa información le fue pues borrada de la memoria debido a ese trabajo que le hicieron. Y luego a la postre, cuando él fue devuelto a su país, pues claro, los médicos, fue ingresado y los médicos estudiaron su caso y no sabían qué le había sucedido, qué le habían hecho, o no encontraban una respuesta a a ese mal que aquejaba al científico. Y luego, pues sí, hasta aquí puedo llegar, Miguel Ángel, hasta decir que derivado de ese tratamiento, hasta sus últimos días,
falleció el 13 de mayo de 1991, hace ya muchos años. Pues hasta que llegó ese día, el astrofísico sufrió pues convulsiones muy fuertes, que podrían ser asociadas a otras patologías, a otras enfermedades, pero que realmente sabemos que se debían pues a ese tratamiento que recibió en su último viaje a Washington. Y hasta aquí es hasta donde puedo llegar. El resto es muy dramático, es doloroso para mí de contar y desde luego no quiero profundizar en ello. La verdad es que es una historia cuanto menos que alucinante, preocupante, y bueno, tú refieres esa investigación y también esa conspiración que hubo contra este hombre, Pierre. A mí me gustaría, estamos llegando al final de la entrevista, me gustaría que le dijese a los oyentes, pues bueno, este expediente Rojas, NASA Reports 1, 2 y 3, que en un momento determinado quieran adquirir el libro, quieran leer el libro de Editorial Adarve, lo primero, y a mí me gusta preguntárselo mucho a los escritores, ¿cómo se enfrenta a un nuevo libro? Porque hay libros pues que es bueno leer a lo mejor los documentos finales antes del principio, no lo sé, yo me gustaría, y también, importantísimo, ¿dónde se puede conseguir este fantástico libro? Sí, decir para que, o sea, la gente debe saber, el lector y la lectora debe saber que está escrito desde mi corazón, para conectar, aparte de toda la investigación y todos los datos, está escrito desde mi corazón para conectar con los lectores. Que se ha utilizado un lenguaje muy sencillo, que lo puede comprender hasta un niño. De hecho, tengo seguidores que son niños de muy corta edad. Aparte de eso, es cortito, solo 200 páginas, pues para no llenar de parafernalia o de complementos o de cosas innecesarias, una historia que de por sí es hermosísima. Y a ver, ¿qué es lo que le digo a la gente en este momento? Le digo, todos los recursos que se obtienen por la distribución del libro se dedican a la difusión de la historia en España y en Latinoamérica. Y el libro se ha publicado no solo en España, sino en Chile, y allí hay un grupo, se ha constituido un grupo de amigas de Expediente Rojas, que son un grupo de señoras que están difundiendo a los cuatro vientos por Chile y por todo el cono sur la historia de Héctor Rojas. Y que además de lo que se obtiene por la distribución del libro, dedico partes de mi salario como docente de formación profesional. Cuando trabajo, que no siempre es así, porque la cosa está como está, pues parte de mi salario lo dedico también. Y las donaciones que recibo de lectores que se han apasionado con la historia, que les ha encantado, que se han sentido pues especialmente motivados, pues esas donaciones. Y al final todo eso contribuye a difundir la historia y que la gente lo conozca y que sea cada quien en su fuero interno el que saque sus propias conclusiones y que cada persona decida por sí misma si quiere conocer estos hechos históricos deliberadamente ocultados. Y a partir de allí, adquirir el libro o leerlo es un acto de justicia que pido, que sabiendo que todos los recursos serán utilizados para difundir la historia. ¿Y dónde se puede hacer? Pues está disponible en la web de la editorial Adarve, que esta editorial es de Madrid, en su página web. Está disponible en la web del Corte Inglés también. Y Expediente Rojas está también disponible en la plataforma de Amazon, en Amazon Libros. Está en formato digital y en papel y a un precio súper solidario. Y es así porque mi aspiración genuina es que la historia sea difundida, que sea conocida cada día por más personas, y detrás de esto no hay el más mínimo afán mercantil. No podía ser de otra manera porque en este momento siento que estoy representando a un grandísimo científico que además de sus hazañas científicas era un hombre con una enorme calidad humana, que Héctor Rojas fue capaz de compatibilizar hazañas científicas con una gran calidad humana y a la postre fue la persona más humilde que he conocido en mi vida. Y entonces yo en sintonía con esos valores, con esas convicciones que comparto,
pues hago todo con gran satisfacción y orgullo, hago mi mayor y mejor esfuerzo para difundir su historia y dedico todos los recursos que puedo, y en este sentido cualquier persona que quiera contribuir a la difusión de esta historia puede hacerlo leyéndola, y la encontrará allí en la editorial Adarve o en el Corte Inglés o en Amazon, por ejemplo. Dicho sea de paso, Miguel Ángel, permíteme también agregar que si alguna persona no quiere o no puede adquirir el libro, puede ir a la página web oficial del caso Rojas, a expedienterojas.com, donde encontrará abundante información, donde podrá descargar los informes que Rojas escribió para la NASA, los 3 primeros, y donde siempre voy a mantener o voy a compartir todo lo que vaya saliendo a la luz acerca de este caso. Solamente me queda darte las gracias. De verdad, este expediente Rojas que hoy hemos traído es una historia impresionante. La verdad es que tú eres el que tiene las pruebas y el que sabe toda la veracidad de esta investigación. Una investigación que evidentemente lleva mucho tiempo, y que lo único que te pediría que para el próximo libro, para la próxima investigación, también la compartiese con nosotros. Y bueno, la verdad es que muchas gracias por compartir y poner a la luz este caso que no conocíamos, Expediente Rojas NASA Report 123, que ha editado en Adarve, y que, Pierre, como siempre, pues te puedo decir que muchísimas gracias por compartir con los oyentes de la Rueda del Misterio. Hasta la próxima. Gracias a ti, Miguel Ángel, por la invitación a tu programa, que sé que es un programa de mucho prestigio. Gracias a los amigos y amigas de la Rueda del Misterio por estar en la sintonía o escuchar el programa a posteriori. Para todos y todas un gran saludo, y con muchísimo gusto traeré una nueva entrega del libro que se publicará en los próximos meses, donde ya les advierto que la realidad supera ampliamente a la ficción, y incluso hay informaciones de diversos temas relacionados con ciencia, con tecnología, asuntos militares, misterio, secretismo, que incluso tan bueno o superior al propio Expediente Rojas. Y como lo estoy haciendo en este momento, lo estoy redactando, lo estoy escribiendo con muchísimo cariño, y en cuanto lo tenga, os haré llegar toda la información con mucho gusto. Pierre Monteagudo, de verdad muchísimas gracias por compartir este Expediente Rojas, esta investigación que has realizado, y bueno, que deja uno, cuando menos que meditabundo, de que las cosas puedan ocurrir así. Muchísimas gracias, hasta la próxima, un fuerte abrazo. Un placer. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.